Ahora entonces empezaríamos con el segundo módulo que tiene que ver con tecnología y oportunidades de riego. En primer lugar va a haber una presentación del ingeniero civil Juan Jorge, director de GND y líder del proyecto, que se refiere a tecnología y oportunidades. Y después se abre otro espacio para preguntas que también lo va a moderar el ingeniero Zorrilla y después finalmente será el cierre de la actividad. Así que bueno, bienvenido Juan, adelante. Hola, buen día a todos. Quería empezar agradeciendo al equipo, ¿verdad? A Martín, a Federico, al equipo de Arroyito, Barreto, Clavijo, pero a las prestigiosas instituciones que son Línea y Embrapa, la empresa Aramis y la ANI, en permitir que una empresa joven como GND participe de un proyecto de estos, que es una oportunidad muy valiosa para nosotros y no quería dejar de agradecer. Aprovechando el gancho de empresa joven, les quería contar brevemente que GND es una empresa que está compuesta por técnicos y nosotros nos visualizamos como una empresa que desarrolla proyectos de riego y consideramos todas las disciplinas que componen el proyecto de riego. El resultado final que a veces se da es la compra y la venta del equipo, o sea, la importación, montaje y comercialización de sistemas de riego en Uruguay. No somos vendedores de máquinas, somos una empresa que desarrolla proyectos de riego. Nosotros tenemos presencia en Uruguay, pero también tenemos presencia en Brasil. Yo hoy estoy en nuestro escritorio en Río Grande del Sur, en Valle, y tenemos presencia en San Pablo también. Nosotros tenemos empresas socias y que representamos, que son Krebs. Krebs es un fabricante de equipos de riego por aspersión, carreteles y pivots. Los carreteles van de 20 hectáreas a unas 80 hectáreas y los pivots van de unas 20 hectáreas. Acá en Don Pedrito vecino tenemos un pivot de 189 hectáreas de Krebs. iCrop es una empresa consultora que lo que hace es ayudar a la gestión del riego. Voy a hablar un poquito al final de la presentación. Irrigate es una empresa de Río Grande del Sur que fabrica carreteles para pequeñas áreas, hasta 12 y 10 hectáreas. Y Brasil Drip es otra empresa que nosotros trabajamos y representamos que se dedica a sistemas de goteo. En Uruguay nosotros vemos que hay oportunidades fantásticas para desarrollar el riego por aspersión. Y esta oportunidad se da por dos cosas. Uno es la amenaza y la necesidad que hay por el cambio climático y la imprevisibilidad cada vez mayor del clima. Pero además hay un hecho real que los productores lo saben mejor que yo, que es que en Uruguay, si uno mira el promedio de lluvia y lo distribuye en los días, es fantástico para hacer agricultura, pero muchas veces en un año promedio ocurre que no llueve cuando tiene que llover la cantidad que tiene que llover. Entonces, el riego ayuda en eso. El riego también ayuda a, como decimos ahí, estabilizar la producción y aumentar la productividad por hectárea. Y eso lo que hace es permite reducir riesgos para el productor. O sea, ya no tiene que apostar todo el costo de producir las hectáreas de soja, maíz o el cultivo que sea de secano y depender de lluvias, sino que ya tiene por lo menos un piso determinado de retorno. Pero además, como vemos abajo a la izquierda un gráfico, el promedio de la agricultura regada en Uruguay, estos son datos de Uruguay. En el caso de la soja, el promedio se produce 30% más por hectárea regada que en secano. En el caso del maíz es casi un 40%, en el caso del sorgo es cerca del 20%. Si uno piensa en pasturas, acá hay un gráfico de gramíneas, la productividad es de por lo menos 50% más de materia seca, de kilos por hectárea. Entonces, el riego permite eso, estabilizar, planificar, tener un flujo de caja que no esté comprometido al azar del clima, pero además producir más por hectárea. Y además, como decían algunos de los participantes, uno con un sistema de riego ahora puede abrirse a diversificar la producción, puede incorporar un maíz o puede incorporar no sé, arroz, pero tiene un sistema de producción diversificado y puede responder mejor a lo que el mercado ofrece para mejorar su rentabilidad. Otra cosa que tiene muy singular Uruguay es, hay un incentivo impositivo que en Brasil no lo hay, y no sé, no conozco muchos lugares donde exista,
Pero este incentivo impositivo, que juntándolo con lo que vimos de la capacidad de producir más, hace que el riego sea muy, muy atractivo. En definitiva, los incentivos impositivos que hay es al productor rural que invierta en un sistema de riego, se le puntúa a través de un método que ya está establecido y se le otorga un puntaje a ese sistema, esa inversión. Los proyectos de riego andan entre 40 y 50% más o menos. Y ese 40-50% quiere decir que entre el 40 y el 50% de la inversión que hace el productor se le va a descontar de su impuesto de renta en los próximos 7 años. También se le exonera el impuesto al patrimonio para los bienes muebles para toda la vida útil y para la obra civil 10 años en el interior. Todo lo que se importa está exonerado de tasas y tributos y se devuelve el IVA de la obra civil. Esto mejoró un poco más ahora el 26 de mayo, donde las inversiones que se hagan entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo se le aumenta 50% más la puntuación. Entonces se descuenta casi todo el valor de un sistema de riego con estas nuevas reglas, si se hace la inversión en estos plazos. Y si se presenta la inversión al Ministerio de Economía entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo, se le agrega 20%, o sea que se descontaría entre un 60 y un 70% de impuesto de renta de la inversión hecha. Y eso es algo que se ve en este resumen. Esta gráfica empieza en el 2010 y en el 2018. Y acá arriba en verde muestra el área sembrada en Uruguay. Está un poquito desactualizada, pero igual lo que quería mostrarles es el concepto, ¿verdad? Y uno ve que el área sembrada en Uruguay se estanca o que crece 8% en los últimos 8 años. Pero si uno ve el crecimiento del riego, en los últimos 2 años el riego crece 44%, el área regada, y 180% más o menos en los últimos 8 años. Entonces, es una realidad que los productores en Uruguay se han dado cuenta y esta gráfica demuestra ese crecimiento. Nosotros creemos que el riego por aspersión es el que más se adecúa a Uruguay, pero para que sea bien sucedido tiene una etapa fundamental que es la etapa del proyecto. En la etapa del proyecto, que consiste en visitas de nuestros técnicos, levantamientos topográficos, clasificar el suelo, y lo último que tenemos ahí, cultivos planeados, es más bien una interacción estrecha con el productor rural, porque hay que entender lo que hay que hacer para que el sistema de riego le sirva. Y este proceso puede demorar semanas o meses para poder determinarlo, pero es clave. Y muchas veces la rentabilidad de un sistema de riego se determina en esta etapa. O sea, cuántas posiciones va a tener el pivot para ese cultivo, el diámetro de los tubos que llevan el agua desde la bomba hasta el pivot, la presión de trabajo, cuánto puede regar en 20 horas, que fue un tema que vi ahí en las preguntas. Y a modo de ejemplo, en esta etapa, teniendo esta interacción con los productores, con Martín y Federico, logramos hacer que el sistema de riego, que tenía una potencia dada, eléctrica, de motores, que eso se traduce directamente en consumo eléctrico y costos operacionales para el proyecto, se logró reducir 25% y hacerlo así más eficiente. Dentro del riego por aspersión está el pivot central. El pivot central es una herramienta para distribuir riego que se usa en los Estados Unidos desde la década del 50, y desde la década del 50 se vienen incorporando mejoras y optimizaciones que lo hacen más eficiente y menos costoso. Les mencioné que habían unas 30.000 hectáreas en Uruguay. En Brasil hay 1,5 millones de hectáreas de pivot central. Son sistemas muy robustos que duran entre 20 y 25 años. Y si uno compara eso con cuánto se demora en repagarlo, que demora entre 3 y 5 años repagarlo, dependiendo de cómo se trabaje, es una inversión que vale la pena. Permite un alto grado de automatización. Escuchaba que Martín mencionaba que se puede controlar cuánto y cómo riega desde el celular. Eso es así. Y no solo sirven para fines productivos, ¿verdad? La agricultura es más rentable con sistema de riego, pero también como negocio inmobiliario, incorporar un pivot a un campo la valoriza. Estados Unidos tiene estudios que se determina que la valorización de cada hectárea varía entre 40 y 70% cuando tiene riego y cuando no tiene riego. Y eso a su vez permite que si se fuera a arrendar
se pudiera arrendar por mejores valores. Entonces es una herramienta muy versátil como inversión y que en Uruguay, enmarcado con los incentivos que existen, hay excelentes oportunidades tanto para el productor como para el terrateniente, ¿verdad? Y muchas veces la gente lo ve como algo enorme, complejo, pero es un sistema compuesto, es un sistema que utiliza la misma estructura que tiene para distribuir el agua, del cual bajan mangueras que pasan por un aspersor que distribuye el agua de la forma deseada para ese proyecto. Es controlado por un panel central, panel electrónico central, que es el que acciona la velocidad y la distribución del agua, acciona las bombas que están en la succión y se mueve cada rodado, cada tramo que existe con ruedas, con motores eléctricos, con motorreductores. Entonces, eso es lo que le permite ser sencillo y duradero. En términos de obra, acá vemos una vista, una planta, y acá a la derecha un corte. En términos de obra, son obras sencillas, que lo que requiere de obra civil es construir una casa de bombas, de donde se va a tomar el agua, hormigón de piso y techo liviano. Se hace una zanja donde se entierran tubos de PVC y cables, y los cables que van al centro del pivote. En el centro del pivote se hace una base de hormigón y se construye y se monta el lego metálico que viene del pivot. Entonces, para un pivot promedio de 75 hectáreas se demoran 2 semanas en construirlo. El otro sistema por aspersión que nosotros vemos adaptable a Uruguay es el carretel autoenrollante. El carretel, como se darán cuenta, consiste en una manguera que se enrolla en un carretel. El carretel es un sistema menos automatizado. Él va regando por fajas de 2 a 3 hectáreas y media. Tiene una inversión por hectárea sensiblemente menor, pero a su vez requiere más mano de obra, es menos automatizable y tiene un costo del milímetro regado un poco más caro que el pivot central, que es más eficiente. Se adapta muy bien a soja, a pasturas, y en los campos del este, que nosotros tenemos cosas parecidas acá en Mostarda, se adecua muy bien para poder regar. Las fajas están una al lado de la otra y se solapan un poquito, y se puede hacer la succión, la distribución del agua en esas fajas por hidrantes que van enterrados, o en campos arroceros hacer la succión directamente de un canal, que lo hace muy eficiente. Una cosa que se hablaba, que vi que Álvaro resaltaba bastante, es cuándo y cuánto se riega. En el caso del arroz es bastante sencillo, pero una duda que tienen muchos productores, no solo en Uruguay, que usan riego, sino también en Brasil, es ¿cómo hago para ser eficiente y reducir mis costos? ¿Y cómo hago para saber cuándo riego? Entonces, este año empezamos a trabajar con iCrop, que también es una empresa brasilera, compuestos por técnicos que tienen más de 15 años de experiencia en gestión de riego. Están distribuidos en todo Brasil, y ahora faltaría agregar el mapita de Uruguay ahí. Y ellos se dedican básicamente a ayudar al productor a tomar la decisión y planificar la estrategia de riego. O sea, con la capacidad de aplicar riego y la cantidad de agua que tengo, qué cultivos, qué ciclos y cuándo siembro y cómo riego, ellos ayudan a esa decisión. Y una vez que está sembrado, ayudan a determinar cuándo y cuánto regar. Lo voy a explicar enseguida. En términos de ingeniería, para los equipos que ya existen, se hace un diagnóstico de qué se puede mejorar del equipo en sí, y cuando son nuevos equipos nos ayudan a nosotros a diseñarlo de forma más eficiente. En lo que es gestión de energía, se evalúan tipos de contratos para nuevos proyectos, pero también se evalúa el histórico de cómo se consumió la energía y se buscan optimizaciones. Lo que es consultoría tiene una componente de técnicos, agrónomos, que van a campo y complementan la inteligencia artificial, digamos así. Y todo está en la interacción de una plataforma muy moderna, con la asistencia del técnico y estaciones climáticas que permiten dar esa recomendación. La experiencia en Brasil es que cuando se compara sistemas de riego que no cuentan con iCrop y sistemas de riego que cuentan con iCrop, los de iCrop consiguen reducir 30% los costos energéticos y de agua, hablando más que nada en soja, ¿verdad?
y aumentar en cerca del 20% la productividad por hectárea. Entonces, ¿eso cómo se logra? Se logra juntando, como les dije, los 15 años de experiencia de gestión de riego y la incorporación de tecnología de punta con la participación de consultores que van a campo. Y lo que se busca responder al productor es si él está regando en la cantidad exacta y usando la mejor estrategia para los cultivos que él tiene. Si está siendo eficiente con el consumo de energía para riego y cómo lo puede optimizar. Si la lámina del pivot de cuántos milímetros entrega en un día está adecuada para ese cultivo. Y el equipo del productor, el equipo que está en el campo o el productor mismo, si él está preparado para tomar esa mejor decisión, si él tiene las herramientas. Y eso es lo que iCrop busca responder. Entonces lo hace a través de, como les mencioné, un diagnóstico del equipo. Se proponen acciones de mejora para los equipos que ya existen, se evalúan los equipos y se acompañan las optimizaciones. Se realizan análisis físico-hídricos del área regada, se evalúa el histórico de consumo eléctrico. Les mencioné que se ahorra 30% comparativamente cuando se usa iCrop y cuando no. Y se establece, se configura y se otorga la plataforma con los datos climáticos. Y en términos de datos climáticos, una componente que es importante mencionar, que generalmente se incluye en la estación meteorológica en el campo para agregarle más certeza a la recomendación. Esto ya les mencioné, para ver cómo afecta la decisión de riego. Esto es de Río Grande del Sur, de la zafra 2019-2020. En Río Grande del Sur hay 4.700 hectáreas monitoreadas y recomendadas por iCrop. Se obtuvo un promedio de soja de 3.730 kilos por hectárea. Y lo que vemos este es el resumen de la zafra anual de un productor específico. Y lo que se ve en la primera línea, que tiene rectángulos azules y manchas celestes. En las manchas celestes son lo que llovió efectivamente, y los rectángulos azules lo que se complementó con riego. De esa forma fue que se recomendó el riego basados en dos cosas: en el estudio físico-hídrico, las visitas de campo, y la previsión del clima, que permite mantener el agua siempre por debajo de la capacidad de campo y siempre por encima de lo que se llama humedad de seguridad, que es un poco el secreto del éxito de iCrop, desarrollar esa curva de seguridad para cada etapa del cultivo específico. iCrop tiene experiencia con 50 cultivos diferentes y que permiten no dejar nunca que la humedad del suelo baje por debajo de esa humedad de seguridad. Entonces, además de ese promedio, hay casos de mucho éxito. En Río Grande del Sur se consiguió un pivot que produjo 6.132 kilos por hectárea, justamente con esta recomendación, donde hubo un caso, acá no sé si ven mi mano, que se estuvo por debajo de esa humedad de seguridad. Se atrasó un poquito esta lluvia, pero se logró tener excelentes rendimientos. Entonces, básicamente era comentarles un poco de la empresa, comentarles un poco de la oportunidad de riego que vemos en Uruguay, y de las tecnologías que ofrecemos, que tenemos seguridad que son muy aplicables en Uruguay, y agradecerles la atención. Muchas gracias, Juan. Muy clara la presentación de las oportunidades tanto de riego como del equipamiento y tecnología que dispone GND. Tengo alguna pregunta. La primera de ellas es, estamos suponiendo en todos estos casos que estamos hablando de sistemas que tienen acceso a la energía eléctrica. ¿Cuál es tu opinión sobre casos de pivot que por su ubicación geográfica no tuvieran acceso a la energía eléctrica? ¿Qué pasaría con el tema de factibilidad de un sistema de este tipo en esas condiciones? Bien.
en áreas donde no hay red eléctrica, el pivot central y el carretel son factibles de implementarse. Existen sistemas que nosotros ya trabajamos y existen sistemas híbridos. Nosotros acá en Piedras Altas tenemos un pivot que no le llega energía trifásica. Entonces lo que se hizo en este caso específico es la bomba, que es donde está el punto de mayor consumo de energía. Se trabaja con un motor diésel y los motores, que son los que hacen girar el pivot, se trabaja con energía monofásica. También hay tecnología de marcas asociadas a nosotros que tienen sistemas de generación que se llaman 3 en 1, que está el motor diésel que permite hacer trabajar la bomba y del otro lado hay un generador que permite generar energía para mover el pivot. Entonces, el hecho de que no existe energía eléctrica no es limitante. Lo que sí es importante resaltar es que el diésel tiene un costo de implantación un poquito más alto que un motor eléctrico. El motor eléctrico siempre va a ser más barato que el motor diésel de comprar como concepto. Entonces, el proyecto de pivot va a ser un poco más caro, un poquito más caro, no considerablemente más caro. Pero también históricamente, y dependiendo del proyecto, los datos históricos en Uruguay que estoy mirando acá es que el eléctrico, el milímetro, cuesta promedio $0,8 el milímetro. El milímetro por gasoil, promedio histórico, $1,2 el milímetro. Entonces, esos son los históricos y eso lo resalto porque nosotros tenemos seguridad que con el proyecto de ingeniería y la interacción con el productor rural, mejorando, bajando la presión de trabajo, que existen aspersores que trabajan a menor presión, aumentando algunas dimensiones de tuberías, contando con el expertise de iCrop, podemos bajar sensiblemente el $0,8 por milímetro y así también con el diésel. Pero para responder tu pregunta, no hay limitaciones si no hay trifásica. Bien, hay un comentario de otro participante que estaba vinculado a los datos de riego de la soja que presentamos de 192 milímetros, que él, que maneja pivot para soja, consideró muy bajo para este año. Y nosotros, el comentario que hago es que nosotros se nos hizo difícil en la etapa de enero, febrero, de seguir manejando por tensiómetros y estuvimos manejando al tanteo, como quien dice, y me interesaba saber si de esos datos, como por ejemplo este que tenés en pantalla de 6.000 kilos o del promedio, ¿cuál fue el volumen de riego que en una región cercana a la nuestra en este mismo año que fue también seco, ¿no? Sí, nosotros en este caso se regaron 191 milímetros. El exceso... Exactamente igual que nosotros, 192. Sacaron el doble. Se consideró, o sea, y esto se calcula el exceso también, ¿no? Acá se considera que hubo un exceso de 1,5 milímetros que no se tendría que haber regado. Y la precipitación para este caso fueron 350 milímetros en el ciclo de la soja. Muy parecido, no sé casi los mismos datos que nuestros, ¿no? Claro, el concepto que iCrop usa es justamente muy parecido al que usamos nosotros es no tener la caja llena de agua siempre porque no la precisas. La soja te permite tener cierto estrés y no bajar el rendimiento, que es la segunda curva esta, que es la humedad de seguridad que se llama iCrop. Y la idea es justamente eso, intentar regar lo mínimo posible sin sacrificar el rendimiento y así bajar tus costos operativos. Bueno, señores, no tengo otras consultas a la mano. No sé si el resto del equipo tiene algún otro aporte para hacer. Un comentario con respecto a tu última pregunta. Yo creo que la diferencia con ese ejemplo de Juan es, por ejemplo, la fertilidad del suelo, ¿ah? Y de repente en una diferente variedad, cosas que nosotros tenemos que capaz que considerar para la futura experiencia. Perfecto, gracias, Tono. Hola. Martín. Hola. Sí, y complementándolo de Tono, ¿no? De que realmente esos suelos son muy pobres en general.
también tuvimos el problema del hongo ese que nos retrasó un poco en el riego, ¿no? Y evidentemente tiene que haber influido eso y la parte de chinche al final, ¿no? Que también influyó en los resultados por hectárea, ¿no? Pero digo, de cualquier manera, estamos ahí, ¿no? Por supuesto deben ser otros suelos los que menciona Juan cuando habla de 6.000 y pico de kilos. Sí, son otros suelos, sí. Muy bien. Si no hay otros aportes, realmente volver a, en primer lugar, agradecer al equipo técnico de INEA de soporte para poder haber hecho este seminario, a pesar de disculparnos de los problemas totalmente ajenos al sistema que aparentemente vienen del éter o de YouTube, pero creo que pudimos cumplir razonablemente en tiempo. Y a todo el equipo del proyecto agradecer la participación y por supuesto a la audiencia, que repito, tenemos disponibilidad para que nos sigan haciendo consultas si las necesitan, si las tienen, y las iremos respondiendo. Y bueno, esto, como decía, es el primer año. El año que viene vamos a volver con mucho más experiencia y esperando poder ajustar varias cosas que consideramos que todavía tienen posibilidad de ajuste. Si no hay más nada, le agradecemos a todos y damos por concluido el seminario. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la audiencia también.